había mucha gente veraneando y pues algunos se conocían, pero en ese momento se unieron y acordaron huir del Espinar por el riesgo que aquello implicaba. Y entonces, una noche, caminar un poco hacia la zona republicana, pero no tanto para cruzar la línea de fuego, no tanto, sino porque era una zona que era una especie de presión, una depresión del terreno, sí. Y ahí corría un arroyo. Como era verano, estaba seco, pero ahí los disparos de un lado y de otro lado pasaban por arriba. Entonces fuimos a ese lugar y arrastrándose por el suelo, caminando a gatas y eso, caminamos, no sé cuánto sería, 3 o 4 kilómetros o 5 kilómetros a un lugar que se llama La Granja. En ese lugar había una carretera ya más importante, era la carretera que venía de Madrid, era la carretera importante. Como ahí pasaba el arroyo, íbamos por el lecho del arroyo hacia allá, ahí había un puente de tres claros, de 3 ojos. Bueno, entonces, lo que hizo pues los hombres, nosotros éramos una señora y 3 niños, y había también igual muchos niños, pero había bastantes hombres, tanto del pueblo que iban huyendo como de los veraneantes que iban huyendo, y cegaron un ojo del puente. O sea, tiene dos claros el puente, ¿verdad? Y cegaron uno, le pusieron piedras, y ahí fue donde nos metimos. No recuerdo el tiempo, porque llevábamos provisiones, no recuerdo el tiempo que estuvimos ahí, pero no haber sido más de un par de días, porque llegó las fuerzas eso estaba ya dominado por las fuerzas de Franco, y llegaron, y ahí nos encontraron los de la Guardia Civil, la Guardia Civil, que era, diríamos, una especie de la Guardia de la Policía Federal. Era una policía militarizada, pero como federal. Esa era para toda la República Española, era la que estaba encaminada a hacer la policía de las zonas rurales. Bueno, nos encontraron. Ahí nos detuvieron a todos los que estábamos ahí, trajeron un camión de redilas, nos subieron en un camión de redilas y nos llevaron a Segovia. Segovia, de ahí de La Granja, son posiblemente 15 minutos, 10 minutos, 15, ahí muy cerquita. Ahí nos llevaron. Me acuerdo que ya nos estaban esperando en donde está el acueducto. La parte baja es como una especie de glorieta que se llama el Azoguejo. Allí en el Azoguejo estaban unas autoridades civiles esperando la llegada del camión, y iban bajando, los hombres los iban amarrando de las manos, atrás en la espalda, y a nosotros, que como eran mujeres y niños primero, pues estábamos hasta el fondo del camión, somos de los últimos que bajamos, y el civil que dirigía esa operación empezó a decir, con que rojos, rojos, nos decía mi madre, y levantaba el brazo y decía, viva Franco, y mi madre, pues viva Franco, ¿no? O sea, era como una especie de humillación, pensando, sin saber ni quiénes éramos ni nada, como una humillación, porque nos creían a mi madre socialista o comunista o izquierdista. Y entonces les explicó, ¿no? Nosotros no somos políticos, pues estuvimos veraneando en el Espinar, del Espinar como estaba, o sea, toda la situación. Fuimos a parar a La Granja, y en La Granja nos subieron sin preguntar nada, y nos trajeron aquí.
¿conocen a alguien en Segovia que pueda avalar lo que usted dice? Y resulta que un primo de mi padre trabajaba en el correo de Segovia. Entonces dije, pues sí, conocemos a Juan Codina, que es primo de mi esposo, y Juan Codina conocía a otra persona ahí, en alguna forma amistad o pariente, que era falangista. Y entonces los consultaron, dijeron, sí, no, pues la señora pues, está de veraneo. Y ya nos dejaron libres. Pero entonces le dice a mi madre, ¿y ahora qué hacemos aquí? Le dice a ellos mismos, aquí no tenemos dinero, no está mi esposo, ¿dónde vivimos? Igual que nosotros, porque habían agarrado muchísima gente y primero agárralos y luego averigua, ¿no? Así fue la cosa. Entonces, cuando iban averiguando, se dieron cuenta que era gente veraneante, mucha, y entonces, pues ahora, ¿qué hacemos con esta gente? Y nos metieron en lo que había sido, o en lo que era una pensión, una de estas pensiones que había para veraneantes, ¿verdad? Y allí nos metieron, y allí nos estuvieron dando de comer unos días. Después, éramos muchos, ya no se cabía ahí, y dieron con una casona de estas solariegas enorme, que estaba muy cerca del centro, porque pues Segovia era pequeño, muy cerca del centro. Una casa que estaba abandonada, o era de gente de la nobleza, que tenía ahí su casa solariega para los veranos, y que hasta ese momento estaba abandonada. Y ahí nos metieron a quién sabe cuántas familias. Nos metieron a muchas familias, y seguíamos yendo a ir a comer a este lugar que era una especie de pensión. Y después, cuando ya empezó el frío, por aquello de octubre o noviembre, se fundó una organización, la fundó el gobierno de Franco, que se llamaba Auxilio de Invierno, que era para atender a los refugiados, a todo el que estaba ahí en Segovia, como nosotros, refugiados, y que no teníamos forma ni de vivir, ni de nada. Y ahí llegaba la gente de Segovia y llevaba comida, y ahí nos daban de comer. Y llevaba ropa usada, ropa vieja, y de ahí era donde nos surtíamos. Eso fue durante la guerra, 3 años así. ¿Ahí estuvieron 3 años? 3 años, sí. Desde que nos transportaron desde la granja, estuvimos ahí. ¿Y no tenían comunicación con nadie? No teníamos comunicación con nadie en esa época. Con nadie. No sabíamos qué había pasado con mi padre, ni mi padre sabía qué había pasado con nosotros. Y entonces, ¿ustedes qué hacían ahí? O sea, ¿qué pasaba ahí con todos los que estaban ahí refugiados? ¿No los ponían a hacer algo? Nada, sin hacer nada. ¿Pasaban los días iguales? Sí, todos los días eran iguales. Nada, no se hacía nada. ¿No fue un lugar de conflicto, ni de bombardeo, ni de nada ese parte? No, Segovia no, porque en Segovia propiamente no había cuarteles militares, ni había militares, ni había nada de esto. Había 2 objetivos militares nada más. Lo que es el Alcázar, que ese sí, era un cuartel militar, el Alcázar. Y había una fábrica, pero ya un poco retirada a las afueras de Segovia, que era una fábrica de máscaras antigases. Entonces bombardeaban, trataban de bombardear el Alcázar y la fábrica esta. Lo que pasa es que allí, por supuesto que hasta escuela nos dieron, escuela gratuita, nos metieron a una escuela, y había bombardeos, sí había bombardeos, esporádicos, pero había bombardeos. Sonaba una sirena, y cuando estábamos en la escuela, corríamos a un lugar, a un edificio que era una sucursal del Banco de España, que diríamos en Segovia era de uno de los edificios más sólidos. Entonces
ahí sonaban las alarmas y corríamos y ahí nos refugiábamos. Y recomendaban que cuando nos agarrase en la calle simplemente nos tirásemos al suelo y nos pusiéramos las manos en la cabeza. Entonces, si no estábamos cerca así de un lugar donde hubiera que refugiarse, oíamos la sirena, nos tirábamos al suelo y poníamos las manos en la cabeza. Y el bombardeo no iba dirigido a la población civil. Lo que pasa es que los aviones que utilizaba la República para bombardear eran aviones comerciales. Entonces no tenían lanzabombas. Les habían quitado una puerta y el avión se hacía de lado y soltaba las bombas por la puerta esta. Y entonces caían donde caían. O sea que le tiraban un objetivo, pero pues podían caer 500 o 600 o 1 kilómetro alejado de cuál fuera el blanco, ¿verdad? Porque se veía, a veces en la calle, se veían los aviones cómo se inclinaban para soltar las bombas, ¿verdad? ¿Y tú viste ese tipo de explosiones? Sí. ¿Y cómo las veías tú? No, pues es a tu edad, ocurría muy lejos. ¿Nunca viste algo cerca? No. Lo más cercano fue, estábamos en Segovia, vivíamos en la Plaza de la Reina Doña Juana, que se llama. Bueno, aquí venía una calle, aquí estaba la casa donde vivíamos, aquí había otra, aquí era una cuadra completa. Aquí, del lado de enfrente, solamente había una calle que salía aquí para la calle real. Entonces, nosotros vivimos en esta casa y lo más cercano que fue en esta casa, que le cayó una bomba a la casa que estaría de nosotros, de nuestra casa, a 50 metros. Es lo más cercano que... Y no nos tocó verlo, es decir, no presenciar, porque en una de esas, cuando cayó la bomba ahí, nosotros estábamos aquí en nuestra casa y esta casa tenía sótano, que el sótano servía como gran excusado, porque toda la casona esta tenía un solo baño, pero estaba dentro de una zona donde vivían otras familias. Entonces cada quien iba al baño donde podía y normalmente era en el sótano. Y en el sótano había que cuidarse de no ir pisando las defecaciones de otras personas. Pero bueno, cuando venía la sirena y estábamos ahí en la casa donde corríamos con todo y lo que la porquería que había, era el sótano. Y ahí, en una de esas, pues cuando dejaba de sonar las sirenas, porque los aviones habían ido, y cuando salimos vimos que la casa aquella estaba destruida. Sí, fue lo más cerca. Y entonces ustedes en una casona, que me imagino que... ¿Como cuántas gentes crees que vivían? ¿O familias? No sé, quizá vivirían ahí unas 20 familias. ¿Como 20 familias? Sí. ¿Y como qué dimensiones tendría esa casona? La casona posiblemente tendría unos 800 o no. No, el terreno ha de haber sido como más o menos de como ¿qué sería? Es toda una cuadra, como una hectárea, ¿no? 100%, como una hectárea. Pero como 3/4 partes era un patio donde había árboles frutales, inclusive había un nogal, había naranjos, era como una especie de huerta. Entonces, tendría la casa esta, no sé, unos 800, 900 metros cuadrados construidos, posiblemente. ¿Y ustedes cómo estaban organizados? ¿Tenían cuartos para familias como ganaban? Sí. ¿O si tenían determinado espacio? Había 20 cuartos y había una familia en cada cuarto. ¿Y cómo era la organización para la comida? No, todos íbamos al auxilio social. ¿Pero cómo? ¿Cualquiera podía ir? Sí, cualquiera podía ir. Cualquiera, o sea, no necesitabas ni una cartilla ni nada. Sí, primero cualquiera, después hicieron un censo y nos dieron una cartilla. O sea, eso fue avanzando por etapas. Todo. Sí, se fue organizando. Primero sí, todo el mundo llegaba. Y primero te daban de comer y se hacía una cola, y iban comiendo, y otros salían y así era. Y después, yo ya no recuerdo de las colas, sino que ya iban exclusivamente los que habían, porque posiblemente había turnos, o había varios lugares, posiblemente. Yo me acuerdo, el que íbamos nosotros es en un lugar
que se llama El Salón en Segovia, que es un lugar que tiene una vista muy bonita hacia la sierra. Y en ese salón es donde iba la gente a pasear el domingo, ¿verdad? Y ahí estaban, posiblemente establecieron más, pero yo nada más me acuerdo de ese que era donde íbamos nosotros. Y después sí, había varios turnos, y ya no se hacía ya no se veía la cola aquella, pero había varios turnos, o sea, salíamos uno y entraban otros, pero ya no estaba tan desorganizado, ¿no? Y entonces, que habían nosotros, los refugiados que vivimos en esa casa, pues sabíamos a la hora que teníamos que ir. Y luego empezó a organizarse en otra forma. Por ejemplo, luego las iglesias ayudaban. Pero para esto había que ser un católico protestante. Entonces había que ir a misa, y fue ahí donde a mí me hicieron catequista. Es decir, yo iba a la catequesis a aprender religión, y luego, como eran muchos, pues yo había de los que ya había aprendido y era de los que daba, ¿verdad? De chiquito, para otros chiquitos. ¿Verdad? Y la iglesia ayudaba con ropa, eran los que hacían, porque primero llegó la gente ahí al salón a llevar lo que tenía, lo que les sobraba, juguetes, inclusive tuvimos juguetes rotos, juguetes de estos de madera que se jalaban con un hilito, y de ese tipo de cosas. Llevaba la gente para ayudar, la gente de Soa para ayudar. Y después lo organizaron los curas en las iglesias, y eran los que ya iban como coaccionando a la gente. Si vas a misa, si eres católico, si tú haces la catequesis, tú vas a tener tu ropita y tus juguetes. Empezaron a discriminar. Entonces pues había que alinearse por la derecha, ¿verdad? Sí. Así es como funcionó los 3 años de la guerra de Segovia. ¿Qué era lo que comían? ¿Cuántas comidas hacían al día? Una. ¿Nada más una? Sí, nada más una. ¿Qué era lo a la hora que te acuerdas del turno que te tocaba, a esa hora, ¿verdad? Daban habas cocidas. ¿Habas cocidas? ¿Siempre? Siempre eran habas cocidas. Papas, también había papas. Había verduras. Yo creo que por eso las odio hoy en día. ¿Pero qué tipo de verduras? O sea, eran verduras, porque te hacían un plato donde ¿como había... ensalada o como No con caldo, como sopa. ¿Todo era junto? Todo junto, sí. Era un puchero. Sí, era un puchero donde había papas, había zanahorias, había remolacha, había todo eran verduras. Y habas, eso sí me acuerdo de las habas, porque las habas tienen una cáscara gruesa que yo no podía digerir, yo no me podía comer, y tenía que, cada vez que me tocaba el haba, tenía que quitarle la piel, porque estaban cocidas con todo y la piel, y yo tenía que quitarla porque no la digería, no podía con ella, era lo que comíamos. Y no tomaban, o sea, me imagino tienes sed, tienes eso, o sea, ¿dónde ustedes podían tomar agua? Nos daban, ahí nos daban agua. Cuando comían. A comer. Y donde nosotros vivíamos, había en el patio había un pozo. Entonces había que sacar agua del pozo, y esa era el agua que servía para tomar. ¿Y para asearse? ¿Asearse? ¿Qué es eso? Nunca. No, jamás. Jamás. No. El mayor aseo que se pudo tener fue porque como la casa esta estaba hecha para habitarse, había unos lavabos que era una palangana arriba como de un mueblecito que tenía unas patas, un aro, y ahí se ponía la palangana. Bueno, entonces se tomaba agua del pozo, se calentaba con unas fogatas que se hacían quemando muebles o hojas secas de los árboles que había allí. Y luego había madera, había cajones, había al principio había muchas cosas, mucho desperdicio, mucha basura había en el patio de la casona aquella, y todo eso se iba quemando para poder calentar el agua. Entonces se calentaba ese agua, se echaba en la palangana, y en la palangana te lavabas la cara y las manos y algunas veces los pies. Una vez a la semana te lavaba los pies. Era la higiene. Y así los 3 años, ¿nunca tuvieron un baño completo? No. Así, o sea, de bañarte completo en 3 años, nadie. No, en 3 años no, en mucho más entonces, tiempo. Bueno. Porque después
las casas, los departamentos en España no tenían regadera, Claro. no tenían regadera. No tenía- Inclusive los hoteles los remodelaron, pero había hoteles donde no había regaderas. Y cuando se empezó, bueno, estoy hablando un poco más de la época moderna, después con los años construyeron al final de los pasillos en los hoteles, construyeron un baño que ahí tenía que ir todo el mundo. Sí. O sea, que la higiene en España, y tengo entendido que en toda Europa dejaba mucho que desear. Sí, pero más en una situación así. No, y en una aunque situación así, quisieras, sí, no había no había, no. posibilidades. ¿Cómo, qué pasaba si se enfermaban? ¿Te acuerdas que mi tía Isabel era muy débil, ¿no? Sí, ¿Y quién la atendía o cómo fue? no recuerdo que nunca nos haya visto nadie. Nadie. Ni que hubiese medicinas o algo así. No, que no, ustedes pudieran- no lo recuerdo, no lo recuerdo. Y se organizó una escuela, me decías, ¿no? Que No, iba- la escuela ya estaba, Ujú. la escuela ya estaba, y entonces ahí, si por ejemplo en cada aula, en cada salón era para 20 niños, pues habíamos 40, simple y sencillamente. Unos sentados en bancas, otros sentados en el suelo, Sí. pero nos daban clases a todos. ¿Y qué tanto tiempo estaban ahí adentro? Estábamos toda la mañana. Ujú. Entonces, si se entraba a las 8 o a las 9, era de toda la mañana. Y se iba en la tarde, mañana y tarde. Era. Sí los tenían ahí ocupados. Sí, porque se iba a comer, a la Ujú. hora de la comida, y se regresaba a la escuela. ¿Y después qué pasaba? Ya te ibas a tu... No, ya después todo era jugar. ¿Jugar? ¿Cuáles eran sus juegos? Los juegos había en por ejemplo, enfrente de la escuela hay un jardín. Ajá. Y ahí era jugar, por ejemplo, al burro castigado. Ujú. Te ponías de burro, los niños saltaban sobre ti. Se jugaba luchas, se jugaba a subirse a los árboles, Ujú. a los árboles. Eso es en el jardín que estaba en la escuela. Después se jugaba con los juguetes aquellos que nos daban viejos. Ujú. Había, bueno, te digo, los carritos que se jalaban. Había el aro que se le pegaba con un palito. Sí, un quedaba aro dando vueltas. que quedaba dando vueltas y ibas con un tardel. Había, esos ya los hacíamos nosotros. Un juego en el cual con un palo de escoba Ujú. le cortabas un pedazo, más o menos como de unos 10 centímetros, y le afilabas las dos puntas. Ujú. Luego agarrabas una tabla Ujú. y había que pegarle así, Para que se le se pegaba, subía y luego se le pegaba a ver quién la mandaba más lejos. Ajá. O sea, al pegarle en la punta se elevaba y cuando bajaba le dabas Pateaban con palo. con una tabla a ver quién lo mandaba más lejos. Ujú. Ese era uno de los juegos. Se jugaba rayuela, Ujú. con unas piedras se tiraba a una rayuela, eso. Lo del burro castigado, y luego eran el burro castigado luego tenía muchas o varias acepciones o alternativas. Por ejemplo, el que le tocaba ser el burro castigado, se trepaba uno y tú hacías por tirarlo. Ujú. Si lo tirabas, entonces se ponía atrás de ti, ya, de burro castigado, y ya eran dos. Y así. Y entonces resulta que el que brincaba tenía que llegar al primero. Como se iba haciendo cada vez un burro muy largo, Sí. entonces lo que sucedía era que se hacía un burro castigado larguísimo, porque el último ya no podía brincar a 10, brincaba 3 o 4, y así era el juego, ¿verdad? Ujú. Y después ya, si eran muchos, y les había tocado a 10 formarse, luego se subían en el primero, en el segundo, en el tercero, a tirarlos para cambiar. El primero salía y se metía el primero que había caído, y salía el primero que estaba, y así se jugaba, ¿no? Y jugaban de todas edades. ¿A qué edad ya se consideraban como más adultos los niños en esa época? Fíjate, todos andábamos de pantalón corto, Sí. todos. El pantalón corto se usaba en España hasta los 12, 13 años, ¿verdad? Entonces, cuando ya le ponían a uno pantalón largo, es porque ya era ya... Nada. Sí, y cuando le ponen uno pantalón largo, malo.
porque ya te ponían a trabajar. Sí, por eso te preguntaba. Sí. Entonces tú, en cuanto tenías 13 años, ya formabas parte de las... No, ahí desde que tuvimos 10 años ya nos tuvieron que poner pantalón. A los 10 años. Sí. Pero en el proceso, bueno, tú tenías 8 años cuando terminó, ¿no? La guerra. Tenía 8 años, sí. Sí. O sea, tú siempre tuviste el papel de niño. Tuve el papel de niño. En la guerra. En la guerra, sí. ¿Y tus hermanas? También. Siempre fueron Otro juego que hacíamos era, se daban unas varas, se daban unas varas ahí en el patio de esta casona, y entonces agarrábamos periódicos que había en los basureros y hacíamos como banderas, o sea, agarrábamos la caña y le metíamos en el papel, y con eso jugábamos, y también servían las cañas como para jugar a los... ¿cómo se llamaban estos? A los cruzados. Con las... A veces los caballeros, o sea, las luchas de los caballeros, sí. Había un niño que le tocaba ser el burro, uno arriba, iba con la vara y con el periódico. Entonces había que quitarle al otro el periódico. Cuando le tumbabas el periódico de la vara, se perdía, ¿no? Así era, pues, eran los juegos, o sea, había que, eran juegos ingeniosos de los niños porque no había juguetes, y los juguetes que nos habían regalado pues ya se habían acabado, ¿verdad? Sí, porque además los juguetes inclusive los convirtieron en leña. Claro. Pues, ¿qué pasaba en invierno? Pues en invierno nos regalaban se utilizaba la leña que se podía, la que se encontraba, inclusive se iba a la zona montañosa que estaba allí cerquita a agarrar las ramas secas para... O sea, la zona montañosa era zona de peligro, ahí podía... No era zona de peligro porque donde estaba el frente era por un lado, y donde estábamos nosotros en Segovia, ahí no había frente, estaba más retirado, el frente de Segovia a lo mejor estaba a unos 10 o 12 kilómetros, o sea, y donde íbamos ahí al monte a recoger las varas secas y todo esto, ahí no había soldados, entonces ahí se agarraban las varas secas. Y después nos daban carbón vegetal, es decir, hay mucho encino en esa zona, entonces lo procesaban, lo quemaban y eso servía como carbón, y con eso se utilizaba en los braseros. ¿Y dónde estaban los braseros? Los braseros eran, por ejemplo, lo que eran las palanganas viejas. Como la gente había ido a regalar de todo, había de todo eso. Había palanganas, había braseros viejos, rotos, lo que sea. Y entonces en esos era donde se ponía el carbón. Primero se ponía leñita, papel, se ponía papel. Luego se ponía una leña que eran lo que se llaman teas. Es unas maderitas, unas largas, que tienen mucha brea. Como el locote, con lo que... Bueno, tiene mucha brea. Y entonces se ponía el papel, así arrugado, luego se ponía las teas encima y luego se cubría con el carbón de encino. Y se prendía el papel y empezaba a arder la tea y luego se iba calentando. Y luego había con un soplillo de estos ¿cómo le llaman aquí? Como si fuera de esos, como un abanico. Un soplador. Un petate. Se le está soplando y agarra fuerza, y entonces el carbón de encino se iba poniendo rojito, desde el centro y iba avanzando hacia los lados, y esto se ponía en las mesas redondas, en una mesa redonda, con mantel largo hasta el suelo, y ahí se metían los pies y las manos. Se ponía adentro. Se ponía abajo de la mesa, y ahí es donde estaba el calorcito. ¿Así se la pasaban? Así, sí. ¿Cuánto tiempo se pasaban? Pues si se la pasaba uno jugando, pues ya era más tarde, tenías que hacer tareas, había que hacer tareas donde podías, en el suelo, pues había que hacer la tarea, porque en Madrid era yo párvulo, pero ya en Segovia, ya en el 36 o en el 37 ya era la primaria, sí. ya era la escuela. Entonces, pues había que hacer hacer deberes, había que ir a casa. Y entonces, eso era ya para la noche. Lo que pasa es que anochecía en invierno, anochece muy, muy temprano, a las 5 de la tarde, pues es de noche, ¿verdad? Y entonces, después de que hacías tus deberes, como no había luz, tenías que hacer los deberes. En invierno nada más las clases eran por la mañana. Tienes que hacer tus deberes y luego un rato y
y acostarse, y para no tener frío, acostado y echándote encima todo lo que había. Lo que había era todo lo que nos habían regalado, claro. Y en una cama dormíamos mucho, no me acuerdo cuántos. Para calentarse. Sí. Entonces, porque luego el brasero se apagaba, se acababa el carbón, se apagaba, entonces acostados todo el mundo ahí. ¿Y tú te acuerdas qué usabas de chamarra o de ropa para...? No me acuerdo. ¿Pero tú te acuerdas de tener frío? Sí, me acuerdo de haber tenido tanto frío que le tengo pánico al frío. Por eso hoy tengo... ¿En las noches o en el día o en todo el día? En todo el día. Por eso hoy tengo ese complejo de frío que cuando alguien me dice, ¿qué quieres que te regale? O papá, o lo que sea, pues una camisa de lana o unos pantalones de pana